Buenas tardes, señores y señoras autoridades del Ejecutivo de Perú, autoridades de la Organización Panamericana de la Salud, distinguidos compañeros de la mesa de debate, estimados integrantes de la industria privada, académicos y público en general. Es para mí un orgullo y una alegría por compartir este espacio de discusión. Yo he trabajado particularmente, mi perfil dentro del derecho, he trabajado temas de derecho a la salud. Actualmente soy asesor legal de la Fundación Interamericana del Corazón Argentina e investigador del Instituto O'Neill de la Universidad de Georgetown, especializado en políticas públicas de salud. Tengo experiencia de trabajo en temas de regulación de control de tabaco y desde hace un tiempo también trabajando en temas de regulación de alimentación para la promoción de la alimentación saludable. En este contexto, en el contexto también de la ley aprobada recientemente en Perú, la intención de mi presentación va a ser trabajar, y aquí les comparto el esquema de la misma, va a ser un poquito discutir el marco desde el cual se puede plantear y analizar esta ley y este tipo de iniciativas. Y desde esa lógica quizás también discutir y considerar algunos de los argumentos a favor y en contra que se han hecho de políticas particulares de las cuales también la ley peruana ha tomado. En primera instancia voy a hablar velozmente, entiendo que quizás la estructura es un poquito amplia, pero voy a hacer lo posible por hacerlo velozmente y quizás dejar algunas cuestiones para discutir en los puntos que sean más interesantes en los intercambios. Voy a hacer una presentación general y veloz del Sistema Universal de Derechos Humanos y de las obligaciones que implican esos derechos humanos y los tratados de los cuales es parte el Estado de Perú. En particular, haciendo un enfoque en el cumplimiento progresivo y la no regresividad del derecho a la salud. Después sigue enfocado en el derecho y la promoción de la alimentación saludable. Desde esta perspectiva de derechos humanos, cuáles son los antecedentes que hay a nivel internacional y cuáles son las recomendaciones que se han venido dando en los últimos años de órganos de monitoreo y de relatoría especializadas en estos temas, algunos de los cuales han sido mencionados en las presentaciones anteriores. Y finalmente voy a hacer también una referencia a algunos de los argumentos vinculados a la normativa internacional de protección del comercio y protección de inversiones, que también ha sido un tema que ha motivado algunas discusiones respecto a la posibilidad o no de dictar una normativa de promoción de la alimentación saludable y su posible impacto en el comercio internacional. En términos de derechos humanos, y a mí me parece interesante que esta discusión se enmarque en esta normativa, porque quizás en Latinoamérica en particular el enfoque de derechos humanos muchas veces se reserva para otro tipo de problemáticas. Pero creo que es interesante plantear que la Carta Internacional de Derechos Humanos tiene dos componentes básicos, que son los componentes de derechos civiles y políticos, quizás a los cuales estamos más acostumbrados a vincular específicamente con derechos humanos, pero también con un mismo grado de obligatoriedad a los derechos económicos, sociales y culturales, que están normativizados tras esos dos pactos de los cuales Perú es parte. Aquí también cito algunos otros instrumentos internacionales que tienen referencias al derecho a la salud y cuyas obligaciones y desarrollos también son relevantes para el tipo de políticas que se están impulsando. Entre ellos, quizás destaco especialmente la Convención sobre los Derechos del Niño. El marco de derechos humanos establece siempre obligaciones que están en cabeza del Estado. Esto es interesante tenerlo presente y es pertinente también en función incluso de la presentación que vimos hace un instante sobre otros esfuerzos de regulación o autorregulación y los impactos que han tenido ese tipo de intervenciones. El obligado al asegurar el cumplimiento de derechos humanos es siempre el Estado, más allá de que hay discusiones en la actualidad de cómo actores privados también se vinculan a ese tipo de discusión y cuál es su rol para asegurar ese cumplimiento. La responsabilidad principal está en cabeza del Estado. Y el individuo es quien está
es el titular de ese derecho y que pueda hacerlo efectivo. Es decir, de alguna manera, si nos encontramos con que la estrategia que ha elegido el Estado para asegurar el cumplimiento del derecho a la salud no es efectiva, más allá de que no haya elegido al propio Estado como el protagonista de esa estrategia, el caso, por ejemplo, la de autorregulación, el responsable de una perspectiva de derechos humanos sigue siendo el Estado. Las obligaciones respecto a los derechos humanos, independiente de cuáles son esos derechos humanos, se dividen de tres tipos: de respetar, de proteger y de asegurar. La obligación de respetar hace referencia a las acciones directas del Estado. Es decir, cuando el Estado, a través de sus actos públicos, vulnera derechos humanos, que es un caso que se puede dar en derecho a la salud, pero que no es el más relevante para el análisis que vamos a hacer de la legislación normativa de promoción de alimentación saludable. En este caso, bueno, la obligación de asegurar o de promover es una obligación también como genérica de hacer todo, tomar las medidas que estén a su alcance para hacer una promoción integral de esos derechos. Y particularmente me gustaría detenerme en la obligación de proteger, que implica el deber de los estados de regular y de impedir que terceros afecten la posibilidad del goce al derecho a la salud de su población. Desde esta perspectiva, se justifican también, se justifica justamente el deber de actuar adecuadamente del Estado. Es decir, que esa obligación de proteger se puede violar por omisión. Si el Estado no regula adecuadamente y por esa omisión de regular se está impactando la salud de la población, entonces el Estado está en incumplimiento de esa obligación de proteger adecuadamente. En algunos estados, y el caso de Perú, también esas obligaciones tienen un nivel superior porque la propia Constitución les da ese estatus privilegiado y especial de importancia. El tercer punto de presentación, y que creo que es bien interesante para tenerla como una variable de análisis de este tipo de reglamento, es lo que se llama el cumplimiento progresivo. Y el cumplimiento progresivo se establece especialmente respecto de derechos como el derecho a la salud, como el derecho a la vivienda, que son los derechos económicos, sociales y culturales. Se diferencian, por ejemplo, de derechos civiles y políticos que se sostiene que quizás se pueden hacer efectivos, como por ejemplo la libertad de expresión, de manera inmediata. En cambio, en derechos como por ejemplo la vivienda, se entiende que por falta de recursos y por dificultades del propio tipo de derechos, el Estado tiene obligación de realizar progresivamente ese derecho, es decir, de ir hacia una protección adecuada, lo cual se va alcanzando gradualmente. Esto se da, por ejemplo, también frente al derecho a la salud, y también creo que se percibe en las discusiones normativas que se están teniendo en esta ley y en otras. Lo importante de todas maneras es tener claro que la obligación sigue existiendo, es decir, que haya un principio de cumplimiento progresivo y que se pueda hacer gradualmente este cumplimiento, no implica que el derecho deja de ser exigible. Y en función de la alimentación saludable, digamos, tiene algunos puntos particulares que creo que vale la pena destacar. Por un lado, aquí el tercer punto habla de usar todos los recursos disponibles y creo que es interesante pensarlo desde la perspectiva de dos tipos de recursos. Por un lado, los recursos también de científicos y tecnológicos que hacen que a medida que va avanzando la ciencia y la evidencia científica, la necesidad de regular se haga más o menos fuerte. Y quizás las presentaciones que me antecedieron han marcado cómo el nivel de conocimiento respecto a la importancia de las enfermedades crónicas no transmisibles ha ido creciendo, y ha ido también creciendo la conciencia sobre la necesidad de intervenir y sobre qué tipo de intervenciones pueden tener un mayor o un menor impacto. Es decir, la progresividad también hace referencia a eso, con qué recursos científicos de conocimiento tiene el Estado, y además hace también, por supuesto, referencia a la disponibilidad de recursos económicos. Hay algunos tipos de políticas que son más intensivas en la perspectiva de recursos públicos, y se vio también en la presentación sobre el estado de enfermedades crónicas no transmisibles en Perú, en el sentido de marcar el nivel de gasto que implicaba y el impacto en el sistema de salud público que implicaba la carga de estas enfermedades, con lo cual estas dos variables hacen que
la necesidad de intervenir de manera preventiva sea todavía más fuerte, porque son intervenciones que tienen un costo efectivo mucho más alto. De hecho, no solo se libera un poco, además del efecto directo para en materia de prevención, al mismo tiempo se aliviana la carga de recursos del sistema de salud. Es decir, que también en ese sentido se prioriza, sería un gasto más eficiente y por eso adquiere un nivel de importancia mayor. Digamos, es más fácil generar políticas de regulación que tiendan a prevenir este tipo de enfermedades que, por ejemplo, hacer frente a los costos de medicamentos para atenderlos. En ese sentido, en la perspectiva de derechos humanos también es relevante y también hace que esa obligación sea más importante. Y puntualmente, por ejemplo, con la ley del Perú, el hecho de que la propia ley, como se ha destacado, incluye la creación de un observatorio de nutrición y estudio del sobrepeso y la obesidad, también hace que se vincula mucho con este deber de cumplimiento progresivo, porque este instituto va a estar encargado de recabar información del efecto de implementación de esas políticas y de esa manera va a fortalecer o facilitar la posibilidad de que se vayan alcanzando los objetivos de salud pública. El derecho a la salud, como también se ha planteado en estas presentaciones, tiene su manifestación más concreta a nivel normativo se da en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del cual Perú es parte. Habla, como también se planteó, del más alto nivel posible de salud física y mental, es decir, que no es simplemente la ausencia de enfermedades. Y en particular en el texto del propio tratado se hace referencia, en el inciso A, por ejemplo, se ve ahí, al deber especial de protección de niños y se hace también referencia al deber de prevención de distintos tipos de enfermedades. Se habla de enfermedades epidémicas, endémicas y se habla de enfermedades de otra índole. Es decir, que el propio texto del tratado, sin necesidad de interpretaciones, marca, por ejemplo, lo que se entiende por salud y marca el deber de proteger especialmente a niños. Y también los tratados tienen órganos que son los encargados de interpretarlo y de ir dándole mayor concreción a esas obligaciones generales. Respecto a la obligación del derecho a la salud, hay una observación general que explica cómo interpretar los alcances que tiene esa obligación y en esa observación se hace clara referencia también a que incluye la necesidad de tener en consideración los determinantes de la salud. Y bueno, acá citaba también cuáles son el tipo de variables que se tienen que tener en cuenta para lograr un cumplimiento adecuado del derecho a la salud, que incluyen variables como la alimentación y la nutrición. Y en particular, incluso, se hace referencia, a lo que yo les comentaba antes, del deber de proteger, el propio Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales hace referencia a la necesidad de proteger a la población de las acciones de terceros actores. Es decir, de nuevo, e incluso se hace referencia al deber de regular a ciertas industrias, entre las cuales nombra a la industria alimenticia, a la industria farmacéutica y a la industria del tabaco. Digamos, antes de entrar en particular a las discusiones de políticas de promoción de la salud, recapitulando un poquito lo que hemos venido charlando, sería que la responsabilidad principal esté en manos del Estado, que puede darse tanto de acciones como de omisiones. El derecho a la salud implica un deber de proteger, que es el deber de regular adecuadamente. Esa obligación de proteger el derecho a la salud tiene un carácter progresivo, que va enriqueciéndose con los desarrollos científicos y que también tiene en consideración la escasez de recursos públicos para hacer frente a todo tipo de derechos. Y hay una obligación especial de proteger a poblaciones vulnerables. Respecto de las políticas de promoción de alimentación saludable, el enfoque de derechos humanos tiene, por supuesto, como ya lo planteé antes, un énfasis en el deber de proteger y evitar que las acciones de terceras personas afecten ese derecho a la salud, y tiene una idea de facilitar las decisiones saludables. Y esto es importante porque responde a uno de los primeros cuestionamientos que se hacen en este tipo de intervenciones,
que es la posible afectación a la libertad individual. En realidad, este tipo de intervenciones tienen una perspectiva de incentivar las decisiones saludables, pero que no implican al mismo tiempo una imposición de una pauta moral. Es decir, nadie está obligado legalmente a consumir alimentos saludables, sino que lo que hace el Estado, en consideración de los temas que hemos charlado antes, es facilitar y promover que se puedan tomar esas decisiones saludables. Otro de los temas importantes es, como ya lo dijimos, protección de poblaciones vulnerables, que incluye no solamente niños, sino también a poblaciones económicamente vulnerables, que es algo que también se ve y se ha visto en las presentaciones anteriores, del impacto diferenciado de la carga de enfermedades crónicas no transmisibles en los sectores más vulnerables socioeconómicamente. Yo acá les he copiado algunas de las recomendaciones que hay en el sistema de derechos humanos, para que vean que hay una tendencia también desde el ámbito de derechos humanos a promover este tipo de intervenciones. La referencia a las necesidades especiales de protección de los niños, el acceso a información adecuada. Este es directamente del Comité de Derechos del Niño, la observación general número 15, que es de este propio año, que también hace una referencia directa a la necesidad de restringir la exposición de los niños a la comida rápida, de alto contenido en grasa, azúcar o sal. Se hace referencia también a la necesidad de controlar las estrategias de mercadeo. Se hace también referencia a la necesidad de que las empresas limiten la publicidad de ese tipo de alimentos, que la información sea accesible también adecuadamente para los niños, accesible en todo sentido. Y también, como se citó anteriormente, el informe del relator especial sobre derecho a la alimentación, que también hace referencia a la preocupación por la situación actual, en la cual los niños tienen una alta exposición a este tipo de alimentos. Es decir, que el contexto, de alguna manera, exige una intervención más fuerte de parte del Estado. Y el último punto, insistiendo con este tema del principio de no discriminación respecto del impacto de estas políticas en los sectores socioeconómicamente vulnerables. Voy a hacer algunas pequeñas referencias a tres de las políticas que se establecen en la ley y que se han establecido en otros lados. El tema de kioscos saludables, que implica una protección enfatizada por el propio perfil de la institución. Es decir, que no implica una violación de la libertad individual, sino que es una regulación que tiene en consideración el carácter de la institución educativa. Hay antecedentes incluso en la Corte, en el Tribunal Constitucional peruano al respecto de regulación de tabaco, que se prevé también este tipo de intervenciones con un nivel de protección más alta, debido al tipo de institución que es. Y hay antecedentes en Estados Unidos, en Costa Rica, y hay algunos antecedentes también en gobiernos subnacionales en Argentina. El tema de advertencias sanitarias hace referencia a la promoción básicamente de la información adecuada al momento que se toma esa decisión, que puede o no ser saludable, la decisión de consumir un producto. No hay una afectación fuerte del derecho de propiedad, que suele ser un argumento, digamos, porque obligan a una empresa a incluir en su producto algo que quizás puede no estarse de acuerdo, pero no es una afectación de los derechos de propiedad privada y de marca demasiado alta. Y lo considerable es que esto se hace, la intervención del Estado se hace en un contexto que ya hemos visto, de una tendencia en la cual ha habido una exposición fuerte de distintos actores, con lo cual no es un contexto neutral, sino que el Estado tiene que venir a regular en un contexto en el cual ya hay una tendencia fuerte hacia ese tipo de mensajes. En legislación similar en Reino Unido, en Chile recientemente. Respecto a la regulación de publicidad, y para eso estoy un poquito rápido, pero quiero tratar de cumplir con el tiempo asignado. Respecto a la regulación de publicidad, también hay antecedentes en el Tribunal Constitucional peruano y en otros tribunales, por ejemplo en la Corte Constitucional de Colombia, respecto de que el nivel de restricción de publicidad no está necesariamente vinculado al derecho a libertad de expresión, que es un argumento que muchas veces se utiliza, sino que conecta la publicidad
más directamente con la libertad comercial, más que con la libertad de expresión. Y eso posibilita que, en función, por supuesto, de fines que sean justificados, como es la protección de la salud, se aumenten los niveles de restricción. Por ejemplo, Suecia tiene de hecho una prohibición general de publicidad a niños. Brasil, una resolución de Anvisa que también limita la publicidad a niños, a pesar de que tiene una decisión judicial en contra pero por temas de la jurisdicción de Anvisa. Es decir, que desde una perspectiva de derechos humanos está claramente, hay una tendencia generalizada recomendando este tipo de intervenciones. Hay casos en la legislación comparada y los argumentos desde una óptica de derechos humanos están más del lado de favorecer este tipo de intervenciones que de preocuparse por el tipo de restricciones que se hacen a otro derecho. Finalmente, el último punto es el tema de la posible afectación a los tratados comerciales y protección de inversiones. Acá voy a hacer referencia a 3 puntos. Al deber de notificar, y lo voy a hacer bien breve, y quizás en la parte de intercambios podemos charlar un poquito más de este tema. Al deber de notificar, al deber de no discriminar, al principio de no discriminación y al principio de necesidad. Básicamente los planteos son discutir qué variables se tienen en consideración para entender si hay, como muchas veces se dice, una afectación al comercio internacional y si esto sería, por ejemplo, vetado en la Organización Mundial del Comercio o no. Por una parte, el deber de notificar, que es justamente como lo marca su denominación, no es un deber de consulta ni de conseguir un visto bueno de la OMC. Es un deber de notificar sobre aquellas decisiones que podrían tener una restricción o un impacto en el comercio internacional, que es una obligación menor y que no tiene un impacto negativo ni una consecuencia sobre el prejuzgamiento de si la medida en consideración es o no adecuada. Es decir, que el argumento de que se tiene que consultar a la OMC antes de aprobarlo no es adecuado, no es correcto. El principio de no discriminación, que es un tema también relevante, en la medida que las políticas de salud no tengan un efecto discriminador de favorecer bienes nacionales por encima de productos de otros países, en principio hay una presunción de que eso la medida se puede sostener. Una ley como la de Perú, en el cual el enfoque general no tiene ese impacto, no se está discriminando especialmente a alimentos que provienen de otros países para favorecerlos del Perú, sino que el criterio de regulación es el de los alimentos procesados independientemente de su origen. El principio de necesidad, que es quizá el más importante, hace referencia, porque digamos la discusión de qué puede hacer un Estado en el marco de la OMC que busca promover el libre comercio, se ha dado respecto de muchos casos. Es decir, ese objetivo general de promover el libre comercio no tiene que ser un impedimento para que los Estados soberanamente decidan cómo protegen la salud, cómo protegen el ambiente, por ejemplo. Entonces hay algunos puntos de lo que en base a las decisiones en otros casos se han ido consolidando. Por un lado, cada país tiene el derecho a establecer el nivel de protección que le va a otorgar a su población. Es decir, que es una decisión soberana. Y después entran a jugar lo que estuvimos charlando en las presentaciones anteriores, es decir, la evidencia que respalda esa decisión. Si hay evidencia fuerte que respalda que es una intervención necesaria para proteger la salud, y si esa medida no tiene un efecto discriminatorio, y no se puede alcanzar ese nivel de protección con otra medida, que quizás sea menos restrictiva del comercio, la medida en cuestión puede ser aceptada. Digamos, es un test de necesidad que se hace jurídicamente y que también se hace en nivel constitucional. Es decir, la medida que se adopta tiene el objetivo legítimo de proteger la salud. Los Estados pueden proteger la salud. Hay fundamentos racionales y evidencia científica que sugiere que esa medida va a cumplir adecuadamente con ese objetivo, sí. Hay otras opciones alternativas hay otras opciones, seguramente sí las hay, pero hay otras opciones que van a alcanzar ese mismo nivel de protección. En el caso de que no las haya,
la medida va a pasar ese test de necesidad. Es decir, que no significa que el hecho de que de esos tratados de protección de comercio y de inversiones no implica que cualquier afectación, porque es verdad que si se implica, por ejemplo, si se impone un tipo de etiqueta o productos, aquellos países que quieran introducir sus productos alimenticios en el Perú van a tener que hacer algo distinto. Digamos, hay una afectación al libre comercio, van a tener que hacer una etiqueta distinta para Perú que, por ejemplo, para la de Argentina, por decir. Entonces hay una mínima restricción al comercio internacional, pero está justificada por estos temas que hemos charlado antes, por las presentaciones y por el contexto que tiene, que se ha marcado y que habla del impacto de estas enfermedades en la salud. Más allá de que se pueda hacer, por supuesto, análisis en detalle. Y por último, la discusión también de cómo enmarcar este tipo de debates de políticas públicas. Por eso mi planteo inicial fue desde la perspectiva de derechos humanos. Algunos de los esfuerzos de discutir en el ámbito de la OMC tienen también a enfocarse en otro tipo de objetivos. Digamos, el objetivo claro, y está expreso de hecho, de esta ley es de proteger la salud, y cuando se busca cambiar el marco de discusión hacia sectores que son quizás que tienen un perfil más enfocado en temas comerciales y de economía, también se busca, por supuesto, darle distinto tipo de peso a las razones que se están poniendo a disposición en este debate. Y en particular, por ejemplo, el Códex Alimentario, que se ha nombrado también en algunas notas de prensa, en algunas discusiones, que debería ser estándares para tener en cuenta al momento de regular estos temas, es que está muy vinculado a la OMC, y de hecho es un estándar, los estándares que son elaborados en el Códex Alimentarios tienen un nivel de aceptación dentro de la OMC, tiene un enfoque en seguridad alimentaria, es decir, la inocuidad concreta del producto. Es claro que el enfoque es bien distinto, digamos. No es lo mismo promover decisiones saludables y proteger la salud que asegurar que un producto concreto no tenga determinado tipo de perfil y de características. Y de hecho los objetivos son salud concreta de los consumidores, no promover la salud como derecho, sino que el consumidor cuando compre un producto no vea afectado en ese instante su salud, y asegurar estandarización de prácticas de transporte de alimentos. Es decir que claramente el tipo de enfoque de sus regulaciones tienen un objetivo distinto que el de proteger la salud. Por eso el enfoque final era desde la perspectiva de derechos humanos. Y les agradezco y quedo a disposición para contactos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bien, mientras ustedes preparan las preguntas, ya te llegaron dos. Sí, de fe. Sí. Empezaremos entonces, ¿no? Ya que Juan empezó con todo el marco regulatorio de los derechos humanos, el contexto de las leyes, cómo el Estado tiene derecho a progresivamente ir protegiendo a su población, le damos la palabra para que responda a las preguntas que estime conveniente responder. Sí, ahí tienes. Bueno, gracias por la palabra. Es interesante, la verdad, creo haber tenido presentaciones con perspectivas distintas, y me parece que varias de las preguntas que me han hecho llegar, de hecho, apuntan a algunas de las discusiones que hemos hecho. Se habla, por ejemplo, para tratar de hacer una respuesta general a lo que me han hecho llegar, y quizás respondiendo a algunas de las cuestiones que han planteado también los otros panelistas. Se habla, por ejemplo, de cómo se puede fomentar la accesibilidad a alimentos saludables. Se habla de las prioridades entre los distintos derechos y las importancias. Se habla también de cómo se debe justificar la regulación en términos de inocuidad de los alimentos y cómo se vincula eso con salud. Cómo tratar de mejorar las políticas de salud en general. Se habla también bastante del principio de no discriminación y de las áreas excluidas de la ley, algo que también han planteado los dos otros panelistas. Es decir, se discrimina a sectores que no han sido regulados. Y se habla también, por ejemplo, acá veo publicidad en cines también. Y bueno, se habla también aquí en una última de cómo se vincula las estrategias de comercialización con las fallas en el mercado.
tratando de responder velozmente, porque me han retado por mi anterior intervención, estas preguntas y quizás algunas respuestas o comentarios también a las presentaciones de los otros panelistas. En primera parte, respecto de las áreas excluidas de la ley, el hecho de que una ley no trate algo no implica que sea discriminatoria en el sentido constitucional del término. Es decir, que toda regulación marca diferencias. La discusión es saber si la diferencia es una diferencia razonable. ¿Sí? Porque siempre que se regula queda algo no regulado, se trata, justamente lo que hace la ley es marcar diferencias a situaciones determinadas. El hecho de que se regule de manera general a los alimentos procesados, hay una justificación detrás de eso, entonces no implica el hecho de que, digamos, que haya distinción de esa regulación, no implica una discriminación en sentido peyorativo, es decir, hay una discriminación porque se trata diferente, pero no una discriminación inconstitucional porque hay razones que son las que vimos en el comienzo, de las tendencias, de los patrones de consumo dentro de la población peruana. Entonces, la ley en sí misma eso no la hace discriminatoria, lo cual no obsta, por supuesto, que se puedan pensar otro tipo de intervenciones enfocadas a otro tipo de alimentos. Respecto de la inocuidad, creo que también hay puntos a discutir en términos de algunos tipos de alimentos que están avanzando en términos de toxicidad, que lo marcó el doctor Peña en su presentación. Eso quizás es un punto de contacto entre la agenda de inocuidad y la agenda de promoción de alimentación saludable, pero por supuesto que el objetivo de promover la alimentación saludable va mucho más allá que el de asegurar que un bien específico en el momento inmediato sea o no inocuo, y se vincula más con los objetivos de salud pública. Y justamente creo que eso también se vincula con algunos de los planteos de hacer cómo seguir mejorando estas políticas, y quizás con algo del planteo inicial de Oscar, de si la hipótesis de cero nivel de comida saludable, de comida no saludable, era algo que estábamos dispuestos a tolerar. En términos jurídicos, ese tipo de discusiones y de cómo encontrar el punto óptimo en las variables de regulación, se pueden hacer análisis, por supuesto, económicos y científicos, pero también la Constitución peruana y los tratados de derechos humanos como parte de esa Constitución han marcado prioridades. Y de hecho en la Constitución peruana se habla claramente que se puede y se debe regular y restringir la libertad comercial en la medida en que se haga para proteger la salud pública. Es decir, que esa respuesta, por más que se haga el planteo de manera abierta, está jurídicamente ya enfocada en el deber del Estado de proteger la salud. El planteo de que si el paciente es el mercado, un planteo que también puede ser interesante en una perspectiva académica, pero de una perspectiva jurídica y política, el paciente es la población y la afectación a la salud es lo que se tiene que tratar de tratar de mejorar. Entiendo el planteo de las fases de mercado, y de hecho en ese contexto una fase que quizás no se planteó bien es el tema el no acceso a información, y creo que más allá de la irracionalidad de los consumidores, la falta de acceso a información adecuada, y es la que se busca con muchas de estas políticas, es un elemento de la fase de mercado también más bien interesante. Y ya que que es un tema bien de mi especialidad, el tema de control de tabaco, el planteo de que las advertencias sanitarias y la publicidad tiene efectos contrarios es un planteo impreciso. Hay estudios que han marcado que adecuadas políticas de advertencias sanitarias y de publicidad sí disminuyen los niveles de consumo. El tema también es que hay muchas, que quizás también Oscar lo planteó con la leyenda de el fumar es perjudicial para la salud, que va pegado a grandes anuncios de publicidad. Por supuesto que se compensa ese tipo de intervenciones, y si es una imagen súper atractiva, más vale que un cartel en Times New Roman 12 en negro que dice el fumar es perjudicial a la salud, no tiene el mismo peso que una modelo ofreciendo cajetillas de cigarrillo. Así que eso también es un tema que en realidad no hay evidencia para ese lado. Y del tema de que los fumadores generan un gasto más bajo en la salud pública, que es un tema que quizás sí, de nuevo, con una perspectiva académica y economicista puede ser relevante, desde la perspectiva del Estado, que tiene un deber de proteger a sus ciudadanos y de proteger a su población, es un tema de preocupación. Y de hecho Philip Morris International tuvo que emitir un comunicado pidiendo disculpas por haber levantado este argumento
de que los fumadores disminuían el costo del sistema de salud pública porque se morían antes. Así que creemos que desde una práctica del Estado, si Philip Morris se disculpa, evidentemente el Estado tiene algo que preocuparse en eso. Y con eso dejo. Gracias. Gracias.